Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa realizado con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión, la investigación del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle y de nuestro canal del Sol Telepacífico. Hoy tenemos a un invitado muy importante, uno de nuestros escritores colombianos, digamos que de más repercusión por la importancia y calidad de su obra. Ha estado por aquí entre nosotros en Cali porque acaba de publicar su última novela, Las formas de la ruina, que tengo aquí, y sobre ella y toda su poética y su oficio y sus secretos, vamos a hablar aquí en Conversan 2 con Juan Gabriel Vázquez. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Juan Gabriel Vázquez, ya les decía, un escritor muy reconocido, muy importante, pese a ser un hombre tan joven. Y voy a empezar por preguntarte, la forma de las ruinas continúa un poco con esa gran preocupación tuya por iluminar asuntos fundamentales de la historia de Colombia. Aquí hay dos que se intercalan, cuéntanos un poco de ello. Sí, son dos crímenes que han marcado nuestra historia como país, pero que además tienen una relación directa con mi propia vida. Son el de Rafael Uribe Uribe en 1914, que es un suceso trágico que yo creo que moldeó el siglo XX colombiano y que sin embargo parece que hubiéramos echado un poco en el olvido, que ya hubiera dejado de importarnos, salvo algunos ese cierre fanáticos. Desastroso de la guerra de los 1000 días, ahí ya el último. Claro, en el 14, ahí terminó verdaderamente la guerra de los 1000 días, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Y el otro es el de Jorge Eliezer Gaitán, que me tocó muy de cerca porque parientes míos pues, tuvieron un papel político en la época y conocieron estos hechos directamente. De manera que yo crecí entre leyendas, entre historias que se contaban sobre Gaitán, sobre el 9 de abril, sobre la violencia de mitad de siglo. Y la novela parte un poco de esa obsesión que tenemos algunos por estos crímenes sobre los cuales nunca nos han dicho la verdad. Entonces la novela es de alguna manera una reflexión sobre eso, sobre qué pasa cuando intuimos o sabemos que el relato de los grandes momentos del país, de los momentos difíciles de violencia, es un relato falseado, es un relato incompleto, es un relato mentiroso. Lo que pasa ahí es que los colombianos, y eso pasa en todas partes del mundo, empezamos a inventar relatos para suplir esas carencias, y estos relatos se llaman teorías de la conspiración. Es una novela también sobre teorías de la conspiración. Bueno, y veo una cosa leyéndola, apenas la leí porque, bueno, tengo que decirle a los televidentes, como soy profesor de literatura y le sigo las pistas a ciertos escritores que me interesan por mis temáticas, una de ellas la relación entre la historia y la literatura, que es un tema en el que la novelística de Juan Gabriel encaja perfectamente. Bueno, pues apenas vi esta novela en Barranquilla, no la solté hasta que no la terminé. Es una novela larga, pero apasionante, porque está construida sobre lo que ha dicho Juan Gabriel. Es una conspiración, hay una investigación, pero tiene una característica que a mí me parece extraordinaria, es que narra Juan Gabriel Vázquez, el que hace parte, y de alguna medida es una autobiografía, inclusive hace unos homenajes extraordinarios a escritores como nuestro querido y como un amigo R.H. Moreno Durán. Sí. Cuéntanos un poco cómo decidiste que esa era una manera de construir esta novela que tiene que ver con esos dos crímenes históricos tan importantes, tan marcantes para la historia de Colombia. Sí. Bueno, lo que sucedió básicamente fue que
el origen de la novela fue tan personal, experiencias personales tan intensas, que en algún momento comenzó a parecerme imposible hacer lo que normalmente hacemos los novelistas, que es inventar una máscara, un personaje a través del cual hablamos, pero que no es completamente el novelista, ¿no? Como Antonio Llamara en El ruido de las cosas al caer, o como Gabriel Santoro en Los informantes. Son personajes que de alguna manera se parecen a mí, pero que son completamente ficticios. En La forma de las ruinas, el origen fue un momento muy raro, un privilegio que me dio el azar. Yo conocí en Bogotá a un médico cirujano, hijo él de un gran especialista en ciencias forenses de los años 60, el hombre que hizo la segunda autopsia de Gaitán en 1960. Y a través de una serie de azares que se cuentan en la novela, este personaje, el médico cirujano, llegó a tener en su casa, como parte de sus posesiones, una vértebra de Gaitán con el hueco de una de las balas que lo mataron. Y conociendo mi pasión por el tema del 9 de abril, del Bogotazo, de la vida de Gaitán, me invitó un día y me puso este regalo entre las manos, permitirme tener, ¿no?, entre mis manos una vértebra de Gaitán, que es una verdadera reliquia, ¿no? Es la reliquia de un hombre que marcó la historia del país. Ahí, ese fue el detonante de la novela. Entonces, puesto que eso me pasó a mí, me parecía que era desperdiciar ese privilegio si me ponía a inventar personajes ficticios que lo contaran. Tenía que contarlo yo personalmente. Y esa es una cosa muy interesante que, por ejemplo, de la bala de Gaitán colocas algunas fotos de la radiografía, hay algunas cosas de prensa, está el recipiente donde está que te regala el forense, y a partir de ahí vas tejiendo, dijéramos, la trama de la novela. Pero vamos a un libro que es importante, que es el libro de Anzola, que es el joven abogado que hace el libro donde denuncia toda la conspiración que hay detrás, y que, bueno, para ilustrar un poco a nuestros televidentes, estos dos crímenes, como otro que tú mencionas, y sirve para iluminar lo que quieres desentrañar en la novela, y es que siempre se culpa a unas personas, pero nunca lo que hay detrás. Sí. Lo que hace el caso de Gaitán, que es el caso de lo que Anzola quiere demostrar en su libro, y quiénes son. Y entonces, ese libro existió, se escribió, y quiero que nos cuentes un poquito tu relación con ese libro como fuente de inspiración de la trama de La forma de las ruinas. Claro. La novela, entonces, como dices, gira alrededor de estos dos crímenes. El de Gaitán, que es la obsesión del personaje principal, quizás, de la novela, que es un hombre llamado Carlos Carballo, y el de Uribe, que ocurrió en 1914 y que tuvo esta particularidad que ya también se ha olvidado casi por completo, y solo la conocemos algunos pocos en Colombia. El hecho de que la familia de Uribe haya comenzado a sospechar muy pronto después del crimen que esa investigación la estaban llevando mal, que estaban distorsionándola, que estaban desviándola, que las autoridades no estaban siguiendo pistas evidentes, sino solamente algunas. Y entonces contrataron una investigación privada a un jovencito, un abogado que no pasaba de 25 años en ese momento, Marco Tulio Anzola, y este joven abogado hizo efectivamente su investigación privada, llegó a unas conclusiones absolutamente escandalosas que sacudieron a la Bogotá de ese momento, unas revelaciones que nadie se esperaba, que realmente eran como una... Tuvieron en el ojo de huracán como 15 días, ¿no? Claro, durante el juicio. Mucho más que eso, un mes y medio. Clarito, ¿no? Sí. Fueron verdaderamente como un torpedo contra la sociedad política, contra el poder colombiano, digamos. Y el resultado de esa investigación, esa denuncia, se hizo en un libro que, como dices, se llamó ¿Quiénes son?, se publicó en 1917, y de ese libro ahora nos hemos olvidado. Dos escritores hicieron novelas el año pasado que lo mencionaban, Philip Oddevin y Adelina Cobo, en Bogotá, y a mí me alegró mucho ver que empezamos a recordar esta denuncia de una conspiración que no sabemos si es cierta o no, pero que tiene merece que le demos la atención y el valor como para leerla y estudiarla. Entonces, eso
tratar de reconstruir la investigación de Anzola se volvió una obsesión para mí. Y una buena parte de la novela trata de hacer eso, de reconstruir el proceso por el cual él fue averiguando lo que después publicó. Sí, y eso te obligó, porque yo me quedo aterrado leyendo este libro, bastante voluminoso, es el rigor, la pericia que uno siente que hay en la enorme investigación, de todas maneras documental, Sí. que tuviste que hacer sobre esto, porque inclusive lo que te hacía la pregunta del lenguaje forense que está aquí, decir, hay una investigación bastante sólida, densa, de lo que hay detrás de la investigación de Anzola. Sí, traté de, digamos, ser respetuoso con su memoria, con el lado fáctico de la historia y además traté también simplemente de seguir mis propios demonios, mis propias obsesiones que me exigen saberlo todo, tratar de saberlo todo, o todo lo que pueda por lo menos, sobre el mundo en el que me estoy moviendo en la ficción. Yo creo mucho en la teoría del iceberg de Hemingway. Sí, que decía que el iceberg debe su dignidad de movimiento al hecho de que 7/8 partes de su volumen son invisibles, están bajo el agua. Solo la punta se ve. Entonces, para escribir un libro como este, lo que tú ves ahí es solo el fruto de una investigación mucho mayor, que trató de ser exhaustiva, que trató de no dejar lugares oscuros ni cabos sueltos para poder contar algo que convenza al lector, que lo respete y que respete los hechos históricos. Bueno, es también una manera de hacer un reconocimiento, que sé que tú lo admiras mucho. Es un trabajo semejante fue el que hizo Miguel Torres, sí, con El crimen del siglo, y después sí, con la segunda novela, y está escribiendo la tercera de la trilogía. Con El incendio de abril. Con El incendio de abril, que es volver nuevamente a lo de Gaitán, pero desde perspectivas distintas. Él desde de Roa, después de la memoria de mucha gente, que es en El incendio de abril. Y yo lo que quiero preguntarte es que un novelista, de todas maneras, tiene que recurrir a esos, dijéramos, documentos factuales, comprobables, pero a partir de ahí viene una cosa que es la imaginación. Eso está sí, tamizado por la imaginación. Sí. Yo quiero decirte que en esta novela las costuras de lo histórico no se notan, porque es más fuerte la construcción, dijéramos, ficcional, sí, imaginativa. Entonces creo que nos habla un poquitico sobre ese papel que tú le das a la imaginación, sí, como organizadora, dijéramos, del material, sí, que tomaste en consultar. Sí, pues muchas gracias. Eso me parece que es el gran elogio que un libro como este podría recibir, porque eso es verdaderamente lo importante, ¿no? El no olvidar la capacidad interpretativa que para mí tiene la imaginación. Carlos Fuentes tiene en una novela fantástica, que es Terra Nostra, que ya no es demasiado leída, digamos, pero yo la recomiendo, habría que leerla más. Allí hay una escena en la que alguien se inventa, un personaje de otro tiempo, se inventa un aparato medieval o renacentista que se llama el Teatro de la Memoria. Y este aparato proyecta sobre una pared, y esto es lo que dice el personaje, no solo lo que sucedió, todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad, sino también lo que hubiera podido suceder, ¿no? Y por eso y ahí está la riqueza del aparato. Yo creo que lo mismo pasa con la novela. La riqueza de la novela no está en que nos cuenta las cosas que sucedieron, sino que nos cuenta también las cosas que hubieran podido suceder, y nos permite, a través de ese poder de la imaginación, ir a lugares a donde no podemos ir de otra manera. Esto era una de las claves de este libro, tratar de darle a los lectores una verdad sobre el crimen de Gaitán, sobre el crimen de Uribe, sobre nuestra relación con ellos, una verdad que no puede encontrar en los libros de historia, una verdad a la que solo tenemos acceso gracias al poder de la literatura de ficción. Y hay una cosa que siempre se ha dicho, es que en América Latina, tal vez Fuentes, que tú citas en algunas de sus ensayos famosos que leíamos cuando estudiábamos literatura en los años 70, es el tema de
que nosotros no tenemos héroes resolutos, triunfadores. Nosotros hemos vivido esos crímenes, digamos, son una expresión de que hemos tenido grandes derrotas históricas. Sí. Porque finalmente la muerte de Rafael Uribe es la gran derrota de los ideales del liberalismo radical del siglo XIX, que no pudo ganar la guerra de los 1000 días. El asesinato de Gaitán es la gran derrota de un proyecto democrático que Gaitán encarnaba, y así después vino lo de Galán y bien. Y hemos tenido eso. Entonces, yo creo que de alguna manera este tipo de novelas se exorciza, no hacen catarsis de lo que le ha pasado a esta sociedad. ¿Tú qué opinas? Bueno, esa es sin duda una de mis intenciones, claro. En la novela en algún momento se dice que crímenes como el de Gaitán, que siguen realmente impunes después de tantos años, nos hacen a los colombianos más difícil mirarnos al espejo, ¿no? Si Gaitán no hubiera muerto, yo creo que tendríamos un país mejor, tendríamos probablemente un país más justo, más liberal en el sentido de las libertades civiles y los derechos individuales, pero es imposible saberlo. Lo que sí podemos saber es que el hecho de que lo hayan matado y de que todavía no sepamos la verdad sobre ese crimen nos ha complicado la vida terriblemente, ha sido detonante y fuente de muchas de nuestras violencias posteriores, y yo creo que es por eso que uno puede decir tranquilamente, sin temor a exagerar, que el crimen de Gaitán vive entre nosotros, está hoy presente, está presente en la guerra que tenemos, está presente en los conflictos civiles que tenemos, pero especialmente en el conflicto armado, porque no hemos podido pasar esa página, no hemos podido cerrar ese cajón, ¿no? Con la tranquilidad de que ya hemos aprendido las lecciones de esa historia. No las hemos terminado de aprender porque no sabemos realmente lo que pasó ahí. Entonces es una de las cosas que puede hacer un texto de ficción, tratar de iluminar ese momento oscuro para ayudarnos a llegar a buenos términos con nuestro pasado. Y ayudarnos entonces a pasar páginas no a través del olvido, sino justamente del recuerdo intenso de esas derrotas, como decías. Sí, y hay una cosa que creo que me gustaría conocer tu reflexión, opinión, y es que la literatura juega ese papel porque puede iluminar esas cosas que la historia, como hemos dicho, pero además porque la literatura tiene la capacidad de darle un giro distinto. Yo no sé qué tanto influencie en una sociedad, porque no todo el mundo lee lo que escribe Juan Gabriel Vázquez. Claro. Pero de alguna manera a sus élites eso comienza a abrir perspectivas, creo yo. Y te pregunto esto porque me parece que es como una tendencia fuerte que tiene hoy la literatura colombiana. Yo soy un poco de una generación anterior a la tuya y la generación que me precedió a mí también. Es decir, en todas yo siento una preocupación muy grande por la historia, y me llama mucho la atención que en ti sea exactamente igual a la de 2 o 3 generaciones anteriores, sí. Por lo que tú has dicho, porque son cosas como no cerradas, no resueltas, y que queremos cerrar pues con lo que tenemos ahora, después de que se haga la paz o se acabe con el conflicto colombiano. Sí. Entonces yo lo que quería preguntarte es, dentro de esta situación general, ¿qué perspectivas tú le ves al papel que tiene que jugar la literatura, dijéramos, en esos campos? Sí. Bueno, yo creo que en buena parte lo que estamos haciendo ahora los colombianos, en buena parte lo que está sucediendo en La Habana, por ejemplo, es una lucha por el relato. Es decir, estamos debatiendo cuál es el relato que cuenta nuestro pasado. Las comisiones de memoria histórica, los debates en La Habana, los debates que hay en el periodismo, las columnas de opinión, todo eso es una pelea por imponer una cierta versión del relato de los últimos 50 años, ¿no? Y a mí esto me parece fantástico. A mí me parece que una sociedad democrática o una democracia, cuando funciona genuinamente,
acepta varias versiones de su propio pasado y esas varias versiones negocian, ceden aquí, ceden allá, se van poniendo de acuerdo hasta que logramos una versión con la que no nos sintamos incómodos de nuestro propio pasado. Eso es lo que sucede en una democracia. El principal rasgo de una dictadura o de un totalitarismo es imponer una sola versión del pasado, ¿no? Y ahí es cuando se elimina a Trotsky de las fotos de la Rusia soviética, ¿no? Para que ya no moleste ese personaje que era... O lo que hicieron los cubanos durante muchos años, sacar a Cabrera Infante de la historia de la literatura cubana. O eliminar a Cabrera Infante de las enciclopedias, ¿no? Sí, sí. Eso es el principal rasgo de un totalitarismo. En las democracias negociamos nuestra versión de nuestro relato. Yo creo que la literatura tiene un papel importantísimo ahí. La literatura es una de las herramientas que tenemos los ciudadanos de a pie para levantar la mano y dar nuestra versión de la historia. Nuestra versión de lo que nos pudo haber pasado, de cómo interpretarlo, de cómo acercarnos a los hechos que nos han marcado a todos. Entonces, en esa lucha por el relato, yo creo que la literatura tiene un papel irreemplazable. Y diría que, claro, la literatura de ficción tanto como la de no ficción. Bueno, y para finalizar, Juan Gabriel, tú esto que me acabas de decir lo continúas también porque eres un excelente columnista de opinión, haces reflexión. Gracias. Y entonces, cuéntanos brevemente cómo complementas tú este papel que has señalado en tu trabajo como periodista de opinión, crítico. Es muy difícil. Yo creo que la visión del mundo que tiene un novelista y la que tiene un columnista son completamente opuestas, son radicalmente opuestas, incluso desde un punto de vista existencial casi. Porque el columnista es esencialmente alguien que quiere convencer. Yo no creo que nadie escriba columnas sin querer convencer de lo que está pensando, convencer de su opinión al otro. Y eso significa, por supuesto, partir de una certidumbre. Yo estoy de acuerdo con, no sé, el matrimonio homosexual, estoy de acuerdo con la legalización de la droga, estoy de acuerdo con la separación de iglesia y Estado, lo que tú quieras. Y trato de exponer esas convicciones y convencer al otro. La novela, por el contrario, o la novela que a mí me interesa escribir y la novela que leo, no nace nunca de certidumbres, nace de dudas. De dudas. Sí. El novelista es alguien que no sabe, que tiene dudas, que tiene incertidumbres y que por eso escribe. La novela es una manera de lidiar mejor con las incertidumbres, con las dudas. Las novelas se escriben porque uno ignora, porque uno desconoce y son una manera de averiguar, son un proceso de averiguación. Entonces son dos maneras de estar en el mundo completamente distintas y que incluso están en conflicto. Y escribir novelas al mismo tiempo que uno escribe columnas es terriblemente difícil por eso. Se puede entrar en cortocircuitos con mucha facilidad. Y yo creo que eso en buena parte es la razón por la que dejé hace un año de escribir columnas, aunque voy a volver, pero necesitaba este espacio para concentrarme solo en el trabajo de novelista que terminó con este libro. Bueno, como ven ustedes, Juan Gabriel Vázquez es un hombre que tiene muchísimo de qué hablar por una obra tan importante. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, mi amigo RH Moreno Durán hace 15 años tenía totalmente la razón. Realmente tú no eras la promesa de 15 años que hoy realmente Juan Gabriel Vázquez sin duda es uno de los más importantes escritores colombianos y latinoamericanos en el mundo, y eso nos agrada mucho de tenerte aquí. Es y un nos placer, vemos Darío, en una próxima oportunidad aquí en nuestro programa Conversando. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.